hermoso, mi querida Fabiola Guarneros. Antier mandé por primera vez y abrí de hecho en mi Instagram, en Fernanda-familiar, recomendaciones de libros. Y justamente arranqué, aquí lo tengo, con este de Svetlana Alexievich, que ella gana el Premio Nobel de Literatura en el 2015, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, editorial Debate. Y también recuerdo La hija de la costurera, esta historia de cuatro mujeres nacidas en diferentes guerras, que vale mucho la pena. Ella es una poeta, es su primera obra, se llama Youmana Haddad, y son tiempos de leer estos libros, mi querida eh, Fabiola. La verdad es que nos amplía el criterio, nos hace ver esta parte novelesca y esta parte histórica que tenemos que recordar justamente para no repetir el error tantas veces, ¿no? Así es, querida Fer. Fíjense que la literatura, pues, siempre ha acompañado pues, la historia del ser humano. Es decir, desde los primeros escribas, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, desde los, pues sí, escribanos, desde los juglares, cantar de cantares. Es decir, siempre han acompañado la historia pues, del mundo, de las conquistas, de los sufrimientos, de las guerras, pues, del amor, de la poesía, de todo, ¿no? Y la literatura ha cumplido este papel también de testigo de pues, estos hechos históricos y nos permite conocer el origen, las ambiciones políticas, los padecimientos sociales, las ambiciones del ser humano y desde muchos puntos de vista y desde muchos géneros, como la novela, como los documentales, como la realidad mezclada con la ficción, y pues se va documentando todo esto y justamente hay muy buena literatura que además de una forma también muy amable como es con la novela, puedes entender muchos pasajes y otro, recordar o recopilar todos los testimonios de aquellas víctimas de guerra. Y sabes también por qué me inspiré, Fer, yo creo que me pasó un poco como tú, porque cuando pues estalla la guerra, cuando Rusia invade Ucrania, pues sabes, nosotros estamos en el medio informativo, a ti casi casi te tocó estar reportando, más bien, tuviste incluso una mesa especial de debate, y nosotros en el periódico, pues justo esa noche, era a las 8 de la noche, el tiempo de la Ciudad de México, cuando empieza la guerra y hay que moverse. Sí. Y me acordé que yo estaba leyendo Pintor de Batallas de Arturo Pérez Reverte, el pintor de batallas. Y busqué al día siguiente para poder escribir la columna una frase que le explicaba uno de las pues soldados de justamente esa parte de Europa, que este fotógrafo, Pulques, que es el personaje de Pérez Reverte, había retratado en alguna de esas coberturas de guerra porque lo vio pasar con la mirada perdida y le tomó la foto. Y esa foto, obviamente la novela, como muchas fotos que hemos visto de guerra, les da la vuelta al mundo y son premiadas. Y entonces Fulques se dedica a buscar a este fotógrafo hasta que lo encuentra y lo empieza a cuestionar y a preguntar por qué quiso eso, por qué cubría la guerra, por qué fue en ese entonces para él indiferente ante el dolor y lo que él estaba viviendo. Ahí va la trama para que ustedes lo lean, ¿no? El tema es que en ese diálogo le pregunta que por qué es la guerra y si ya entendió o ya descubrió en todo su ejercicio periodístico de fotógrafo, logró comprender por qué el ser humano mata, ¿no? Porque es la guerra. Y ahí viene este debate, este diálogo, y donde dice, bueno, pues mata porque para la guerra se necesita tener una inteligencia que solo el ser humano la tiene, una inteligencia compleja, porque la crueldad requiere, pues, planear, ¿no? La crueldad requiere pensarla, ¿no? Y el hombre es así, tiene una inteligencia para la maldad, para el abuso, bla, bla, bla. Y entonces dije, claro, estos pues son pasajes, porque acuérdense que Pérez Reverte también fue corresponsal de guerra y ha sido cronista también de muchos asuntos no solo del ámbito social, sino también de narcotráfico y de estos temas muy peligrosos de guerra. Entonces dije, claro, vamos a empezar a buscar, tienes toda la razón, la guerra no tiene rostro de mujer, que además es Svetlana, fue premio Nobel de Literatura en Sí, 2015 2015. y es conocida como la voz de los de sin voz, ¿no? Porque además de que muestra a todas estas mujeres que participan en una guerra
Ellas no es una historia de la guerra en sí, sino de cómo las transformó a estas mujeres y hombres que participan en la guerra, qué les ocurrió, cómo lo enfrentan, tienen miedo, no tienen miedo, cómo es aprender a matar. Y ayer justamente veía dentro de los testimonios que mandan los corresponsales que están allá en Ucrania, cómo una chica llorando contaba que pues fue reclutada para ahora defender Ucrania y que estaban apenas enseñándole a usar el arma y que llevaba 2 horas de entrenamiento y rompió en llanto porque dijo, me están enseñando a matar, ¿no? Entonces, imagínense ver esa imagen anoche de lo que está pasando ahorita en estos momentos en Ucrania y recordar este libro que hizo Svetlana, donde dice, pero al final de los años 80, ¿no? Entonces dice, imagínense empezar a retomar todas estas voces. Tiene otro libro que se llama Últimos Testigos y habla justamente de los niños que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que dejó huérfanos a casi 13, sí, a casi 13 millones de niños y muchos más muertos. Y dice, ella cuenta que en 1945 solo en Bielorrusia vivían en los orfanatos unos 27,000 huérfanos, resultados de esta devastación producida por la guerra. Y ella empieza a recopilar estos testimonios de esta gente que se quedó sin papá, sin mamá, sin hogar, sin nada, ¿no? A la deriva. Y hoy volvemos a ver todas estas familias que empiezan a migrar, que empiezan a buscar el refugio en otros países, familias que se separan. También acabamos de ver esa imagen dolorosa donde un padre sube a su esposa y a su hijo al camión y se despiden porque él se tiene que quedar a combatir, a defender su territorio. Entonces empiezan a tener sentido todas estas literaturas y aquí con Svetlana que va recopilando, ¿no? También Voces de Chernobyl, que es una muy buena, da voz a aquellas personas que sobrevivieron al desastre de Chernobyl y que fueron silenciadas y olvidadas por su propio gobierno. Y está planteado como si fuera una tragedia griega, con coros y héroes marcados por un destino final, ¿no? Cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años por esta polis representada, en este caso por la antigua Rusia, ¿no? Y hoy volvemos a ver el tema de Chernobyl, ¿no? Pues Rusia fue lo primero que tomó y dices, chin, también te hace reflexionar cómo el ser humano no aprendemos de todas nuestras desventuras, de nuestras tragedias, Fer, desventuras, esa es justo la palabra correcta, no aprendemos, ¿no? Seguimos picando el dolor, seguimos pues como tratando de que esta amenaza de guerra sea latente en todos los países, ¿no? Cuadernos ucranianos y rusos es de Igor y todo lo pueden encontrar también en Editorial Penguin Random House. Y este es son como gráficos, ¿no? Está muy padre porque pone de relieve algunos de los episodios más oscuros del régimen de la antigua Unión Soviética y de la Rusia también después de que se divide. Y es un reportaje gráfico que ayuda a entender el origen de este conflicto actual. Igor visita Ucrania, visita Rusia y visita Siberia. Y después de años de recabar las versiones de los sobrevivientes y testigos de estos regímenes soviéticos, Igor sintió la necesidad de iluminar dos épocas de la historia reciente: la hambruna en Ucrania de principios del siglo pasado y el asesinato de la periodista y activista rusa Ana Politkovskaya en 2006 a través de este reportaje gráfico de profunda humanidad, la verdad. Pero no solo Penguin Random House tiene literatura, también Grupo Planeta. Y Grupo Planeta tiene también el zar, el nuevo zar, lo pueden encontrar en Editorial Ariel, y Stephen Lee relata los orígenes de Vladimir Putin, está muy interesante, desde su infancia en Leningrado, sumido en la pobreza, hasta su ascenso de entre las filas del KGB y la consolidación final de su mandato ya como presidente. La verdad está muy padre porque este libro echa pues da luz a una nueva perspectiva de todos estos sucesos mundiales a través de cómo se fue formando Vladimir Putin. Otro, Memorias de la Revolución Rusa, Viaje Sentimental, y esta es una de las crónicas de Revolución de Octubre de Slovinsky y ofrece un recorrido con la Revolución de febrero del 17. También está Los secretos que guardamos, que es la Guerra Fría, el enfrentamiento entre bloques de Rusia, Estados Unidos, todo muy novelado.
la verdad se entiende muy bien. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque también en esta actualidad, apenas ayer, en la madrugada, mil escritores del mundo, incluyendo el británico y polémico Salman Rushdie y la canadiense Margaret Atwood, que también fue premio Nobel de Literatura, enviaron una carta pidiendo ya el cese al fuego, la paz, y en esta carta se suma la periodista María Ressa, que acaba de ser premio Nobel de la Paz. Entonces es importante porque pues toda la comunidad también intelectual, pues de literatura, pone los ojos a este nuevo conflicto, porque a pesar de todo lo que se ha escrito, Fer, dirían los clásicos, los chorros de tinta que se han regado para pues escribir de las afectaciones y de las transgresiones de la guerra, pues seguimos sin aprender nada. Tema, mi querida Fabiola, ¿tú estás leyendo algo actualmente? Sí, te decía que estaba leyendo justamente El pintor de batallas de Pérez Reverte, que Ah, sí, me lo dijiste al dije, principio, tienes toda la razón. sí, que dije, Discúlpame. wow, o sea, quedó como anillo al dedo, ¿no? Sí. Y regresé a las primeras páginas para retomar este diálogo donde este soldado de guerra, que es Markovich, le pregunta a Fulques, que es el fotógrafo, después de tantas guerras, tantas fotos que tomaste, ¿le encontraste el sentido de por qué el ser humano mata? Está muy interesante este libro. Gracias, mi querida Fabiola, @Fabiola Guarneros, Fabi Guarneros, en Twitter, en todas las redes. Y si tienes por ahí alguna portada que me puedas recomendar y yo subir a mi Fernanda-familiar en Instagram, lo hago con muchísimo gusto, mi querida.